esta enseñanza va diferente de lo que enseña el ateísmo o el evolucionismo. Leamos el siguiente pasaje en el libro de Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este Dios creador no solamente es omnipotente, sino que es compasivo, es amoroso. Y esta es la enseñanza, el cuidado y la protección que deben haber hacia los más débiles, hacia los más indefensos. El cristianismo ha estado en la vanguardia en la ayuda a los más necesitados, a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a los hambrientos, a los pobres. Esta es la enseñanza del Dios supremo, del Creador, quien ha hecho al hombre a su imagen, quien considera a todos como su creación. Por lo tanto, este Creador supremo, quien dio esta ley, su ley, provee el fundamento sólido para la moralidad y el propósito en esta vida. Concluiremos esta lección recordándole a ustedes, mis amigos, que la evolución o el ateísmo demanda una fe ciega, pero la fe racional demanda evidencias y Dios la ha proporcionado en toda la creación. Creer en Dios va más allá de saber cosas sobre Él. Creer en Dios nos debe llevar a la búsqueda de Él para adorarlo y para obedecerle. Cada persona tiene que llegar a una de estas dos conclusiones. Creer en Dios y en su infalible palabra, o creer en la infalible palabra de los hombres. Pero cualquiera de las decisiones que tomen marcarán su destino. Hasta la próxima lección. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo estudio. Mi nombre es Rodolfo Espinosa. Vamos a presentar en esta oportunidad una nueva lección y es acerca del origen de la Biblia. Vamos a dar inicio al estudio del libro más maravilloso del mundo. La palabra Biblia, como la conocemos, viene del griego biblión, y esto significa una colección de 66 libros, escritas por aproximadamente 40 hombres en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Solo en el Antiguo Testamento, 3.800 afirmaciones declaran que la Biblia es la palabra de Dios. Analizaremos la palabra inspiración. ¿Qué significa la inspiración de la Biblia? Como punto número 1, el Nuevo Testamento también afirma que la inspiración del Antiguo Testamento. Esto asevera en cuanto a sus propias escrituras. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía, toda la escritura es inspirada por Dios, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Este concepto acerca de la inspiración de la Biblia era algo que Jesús tenía muy en alto. Jesús usaba muchas referencias del Antiguo Testamento durante sus enseñanzas en su ministerio terrenal. Cristo consideró históricamente verídicos acerca de la creación, acerca del diluvio, acerca de las vidas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, la destrucción de Gomorra, mencionó a Jonás y muchos otros episodios del Antiguo Testamento. Cristo no consideró el Antiguo Testamento o los episodios o los personajes como leyendas o mitos o simples fábulas. Cristo consideró estos episodios como hechos reales y verdaderos. También Cristo hacía referencia hacia su propia palabra. En una oportunidad Él dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Jesús es la palabra de Dios y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Ambos son la palabra de Dios. Los que tienen en poco la Biblia, los que se burlan de la Biblia, hacen que el Señor parezca ingenuo o tonto, pero no lo es. Por todo lo contrario,
la aseveridad que él demuestra sobre las Escrituras demuestran que es la verdad lo que él está enseñando. El apóstol Pablo también usó las Escrituras para hacer mención en el siguiente pasaje de 2 de Timoteo 3:16. Él hablaba ahí que toda la Escritura es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios viene de la palabra griega theoneustos, que literalmente quiere decir soplada por el aliento de Dios. Entonces toda la Escritura viene del aliento de Dios, exhalada por el Todopoderoso. Dios inspiró la Biblia no por dictar solamente palabras, sino por guiar los pensamientos de los escritores o de los autores para que escribiesen la verdad. En el libro de Juan 14:26 también encontramos esta enseñanza. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús estaba prometiendo la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador, de modo que ellos podrían recordar todas las cosas que Jesús había hablado. ¿Cómo podían recordar tantas enseñanzas en 3 años que duró más o menos el ministerio del Señor? Necesitaban de una ayuda, de una guía. Fue la promesa del Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, los escritores contaban con una ayuda sobrenatural cuando escribieron la palabra de Dios. No fueron palabras de invención humana de ellos mismos, sino que fueron guías o fueron guiados a escribir solamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo influyó en el lenguaje que ellos hablaron. Las palabras que ellos usaron verdaderamente eran las palabras de Dios. Vamos a verificar esto en 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Dice el apóstol Pablo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Recuerde, las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo da crédito a la obra del Espíritu Santo como guía. Él no asevera que estos son pensamientos propios o ideas propias. Él da crédito a la ayuda del Espíritu Santo en sus mensajes, en sus escritos. El apóstol Pedro también menciona que aunque los santos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, este pasaje nos hace pensar también en la palabra inspirados, que tiene otro significado. La palabra inspirados también en este pasaje significa llevados por. Al igual que una corriente oceánica puede llevar un barco o una nave por el agua. Fueron llevados, fueron movidos. Así el Espíritu Santo preservó a los escritores inspirados de todo tipo de errores. Consideremos el siguiente pasaje en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os harán saber las cosas que habrá de venir. Dice el Señor que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad. Ellos hablarían más que la verdad. No habría errores. No habría errores de doctrina. No habría errores de hechos. No habría errores de juicio. Iban a tener la ayuda y la guía y la dirección del Espíritu Santo para hablar solamente la verdad, para enseñar solamente la verdad que Dios quería revelar a través de ellos. Ahora analicemos el segundo punto, acerca de algunas verdades irrefutables de la Biblia, verdades que no se pueden refutar, verdades que enseñan más acerca del origen de la Biblia. Por ejemplo, consideremos la Biblia como el libro de guía moral. Es el más poderoso libro en el mundo. No hay hombre que haya podido superar a la Biblia como guía moral. Vamos a considerar también en el campo de la astronomía, esta ciencia. ¿Qué es lo que la Biblia habla acerca de la ciencia o de la astronomía? Consideremos 2 pasajes en el libro de Isaías, uno y luego en el libro de Job. En el libro de Isaías 40:22 encontramos esta interesante revelación. Isaías dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda
para morar. Isaías 40, 22. ¿Cómo es que Isaías, quien viviera más de 700 años antes de Cristo, pudo afirmar contundentemente que la tierra es un círculo? Solamente la revelación de Dios a través del Espíritu Santo en estos hombres inspirados pudieron habernos revelado semejante verdad. La ciencia del día de hoy corrobora esta información que dio Isaías hace muchos siglos atrás. Otro pasaje que encontramos está en el libro de Job. Job 26, 7. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Los científicos saben esto. Ahora lo sabemos, que la tierra cuelga sobre nada, que la tierra se sostiene en el espacio por un poder invisible, por una causa. Esto, hermanos, amigos, es de sorprenderse de cómo estos hombres pudieron escribir tantas cosas y tantas verdades tan profundas que ahora recién la ciencia los está descubriendo hace pocos siglos. Pero sigamos analizando otros aspectos en el campo de la ciencia, en el campo del saber. Por ejemplo, descubrimientos arqueológicos que se están haciendo, siguen probando con exactitud la veracidad de la Biblia, tocante a naciones, reyes, ciudades, incidentes, etc. La arqueología está descubriendo todas las verdades contenidas en la Biblia. Por ejemplo, el relato del diluvio es mencionado o está registrado en muchos antiguos escritos de muchos pueblos. Siempre uno u otro está mencionando estos episodios que la Biblia relata acerca del diluvio. También en el campo de la geografía, hubo un hombre en su afán de desacreditar el libro de Hechos, trató de probar que la información contenida del libro de Hechos era falsa. En su esfuerzo por refutar, este hombre se convenció que la información que proporcionaba el libro de Hechos era cabal y contundente. Lucas, por ejemplo, menciona en su libro, en el libro de los Hechos, 32 países, 54 ciudades, 9 islas mediterráneas, 95 personas, y toda esta información es exacta y precisa. En el campo de la psicología, la ciencia moderna ha descubierto que uno de los principios para la salud mental que ya la Biblia enseñaba por siglos atrás, en diferentes campos de la ciencia, no hace más que confirmar la declaración acerca de la Biblia, que realmente proviene de Dios. Pregúntese y preguntémonos, ¿cómo es posible que carpinteros, pescadores, ignorantes de Galilea, sobrepasaran a los hombres más educados de sus días, revelando pensamientos teológicos tan profundos de la historia de la humanidad? Es posible que la Biblia pueda contener tanta exactitud, tanta veracidad en áreas del conocimiento humano y mentir tocante a su propio carácter como la palabra de Dios. Es concebible que el mejor guía moral del mundo sea también un gran impostor. En realidad, las verdades reveladas en la Biblia testifican su propia inspiración. No se puede refutar la Biblia, por más que se haya intentado. En diferentes campos solamente ha servido para confirmar y afirmar su veracidad. Veamos el tercer punto acerca del origen de la Biblia. Hablemos ahora de su unidad, la unidad de la Biblia. La Biblia fue escrita por 40 hombres, hombres que muchos de ellos ni se conocieron, hombres que hablaban diferentes lenguas, hombres que vivieron en diferentes lugares. En aproximadamente la Biblia demoró en prepararse o en completarse 1600 años. Contiene una unidad maravillosa, sorprendente, consistente en su unidad. Aún el Antiguo Testamento predice la llegada del Nuevo Testamento. Consideremos el siguiente pasaje de Jeremías 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto o el Nuevo Testamento no fue algo casual. Dios lo había anunciado muchos siglos atrás. Esto iba a prevalecer y la unidad iba a continuar. Dios iba a establecer un nuevo pacto con su pueblo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por diferentes hombres, por diferentes ocupaciones, escrito por reyes, escrito por profetas, pastores, labradores, pescadores, colectores de impuestos, doctores, ricos, pobres, educados, no educados, una gran variedad de hombres de diferente nivel educativo, diferentes oficios, todos escribieron tocantes a las grandes verdades de Dios. Temas como la moralidad, temas como la salvación, temas como la vida eterna, grandes temas de Dios. ¿Cómo es posible que estos hombres, separados cronológicamente, separados lingüísticamente, separados geográficamente, hayan podido escribir un libro que guarda y encierra tan perfecta unidad? No nos queda más que sorprendernos ante esta enseñanza. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 20-21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro da crédito. Pedro otorga el crédito al Espíritu Santo, a la obra de Dios. La Biblia no es el producto humano. La Biblia es el producto de la inspiración divina. Dios ha querido revelar a los hombres su voluntad, hacer conocer las cosas como son. Para el beneficio del hombre fue hecha la Biblia. Ahora analicemos otro punto más acerca de la Biblia, como cuarto punto. Hablemos de la indestructibilidad de la Biblia. Jesús dijo en una oportunidad: el cielo y la tierra pasarán,